participación política en infancia desde los procesos de la experiencia corporal y la creación colectiva. En los últimos años ha desarrollado una experiencia pedagógica en Montes de María, subregión afectada por el conflicto armado en los departamentos de Bolívar y Sucre, en Colombia, con el propósito de vincular a niños y jóvenes en los procesos de participación política de las organizaciones campesinas en la que se propiciaron espacios de escritura a partir de ejercicios de trabajo corporal. Camilo Contreras Tiguaque es filósofo y licenciado en Educación Religiosa de la Universidad de La Salle, magíster en Estudios Políticos, se ha desempeñado como docente en Educación Secundaria y Superior. Sus intereses de investigación se han enfocado en cultura política, ciudadanía y procesos de participación social de comunidades afectadas por el conflicto armado colombiano. Ha investigado sobre la cultura política en jóvenes que vivieron en zonas durante el despeje de las FARC, y en los últimos años, conjuntamente con Heidi, han estudiado las prácticas sociopolíticas de la población desplazada étnica y campesina en los Montes de María y ha participado en estrategias de intervención que vinculan a niños y jóvenes con procesos de participación política. Bueno, agradecemos al Instituto Caricuervo por la invitación, a Javier también por permitirnos estar en este espacio compartiendo la experiencia que hemos tenido durante los últimos 4 años. Como bien Javier lo hizo en una extensa presentación, nosotros llevamos trabajando en Montes de María durante estos últimos años un ejercicio que parte un poco de la presentación que ustedes veían anteriormente y está situada desde el teatro experimental. Digamos que durante los últimos 10 años Montes de María ha venido teniendo una transición bien importante en términos sociopolíticos en la región, ¿sí? Para nadie es un secreto que Montes de María ha sido una zona afectada por el conflicto armado de manera muy contundente. Allí hemos tenido grupos al margen de la ley, grupos paramilitares, guerrilla, las FARC en particular, y el ejército. Grupos que marcaron de manera muy contundente la vida de los montemarianos. Desde allí nosotros empezamos a hacer un ejercicio, pues pensando un poco en la posibilidad de llevar a la infancia hacia el proceso de participación política en las comunidades. Y en particular empezamos a trabajar con la organización política desplazada y étnica de los Montes de María, conocida como la OPDES. Este es un colectivo de comunidades campesinas, de organizaciones campesinas, más de 150 organizaciones campesinas de los departamentos de Bolívar y Sucre, pues que se tuvieron que juntar y hacer una organización colectiva para defender los derechos que hasta el momento siguen siendo vulnerados por parte principalmente del Estado. Entonces, pues ese es como el contexto general. Bueno, sí, tenemos un video y nos gustaría un poco que que lo viéramos, y sobre eso vamos a ir contando un poco cuál es la relación que nosotros encontramos desde nuestra experiencia educativa en perspectiva del cuerpo. En la costa norte de Colombia se encuentran los Montes de María, región montañosa y diversa compuesta por 15 municipios. El Carmen de Bolívar, Zambrano, El Guamo, María la Baja, Córdoba Tetón, San Jacinto y San Juan Nepomuceno, pertenecientes al departamento de Bolívar. Y en el departamento de Sucre, Morroa, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Chalán, Ovejas, San Onofre, Colosó y Tolubié. Los Montes de María se destacan por su riqueza natural. Sus armoniosos paisajes y la fertilidad de sus tierras la constituyen en una de las zonas más prolíferas del Caribe colombiano. Son los campesinos, afrodescendientes e indígenas los protagonistas de mantener viva la esencia de sus tierras y que gracias a su trabajo, su memoria y el orgullo de sus raíces y tradiciones mantienen viva la esperanza por un nuevo amanecer a pesar de las adversidades. En medio de sus paisajes montañosos encontramos el municipio de María la Baja, tierra que motivó el desarrollo de la Escuela de Ciudadanía, Ciudadanos y Ciudadanas Construyendo Territorios de Paz. Este trabajo se dirigió particularmente a los niños, niñas y jóvenes de las comunidades del Playón, La Suprema, Paso al Medio, Pueblo Nuevo y Monte Carlo. Buenas tardes. Bueno, antes de ver la forma como trabajamos con niños y con jóvenes, es importante hacer como una anotación bien interesante. Resulta que, como le indicaba Heidi, esta organización denominada OPDS
pues se fue juntando a partir de una serie de organizaciones que tenían elementos en común, particularmente elementos sociohistóricos, digamos, de conflicto armado. Pero resulta que en su misma dinámica, digamos, como de pensarse otra vez en el territorio, de mantenerse, digamos, en sus lugares, digamos que históricamente pues habían estado, empezaron a pensar cómo hacerlo, ¿sí? Entonces aquí un elemento muy chévere es que ellos pensaron un elemento que les permitía articular todo, digamos, todas esas ideas. Entonces ellos construyeron una idea que se llama permanencia digna en el territorio. Esta idea que en términos de Chantal Mouffe permite unificar elementos culturales, políticos, económicos, digamos que logró articular los intereses de esas comunidades y de alguna forma les entregó o les permitió construir una visión sobre el presente, pero también sobre el futuro, y pensando claramente en elementos del pasado, ¿ya? Vemos que de forma simultánea se fueron articulando esos elementos, digamos, de índole vital. Digamos, iniciaron un proceso muy interesante de trabajo colectivo, un poco de reorganización, pensadas en términos de jóvenes, adultos y obviamente pues también los mayores. Pero encontramos en medio del proceso que el tema de la infancia era casi que marginal, en tanto que los niños participaban de actividades un poco lúdicas, de algún tipo de formación, pero su participación no era un eje transversal a todo el proceso. Entonces ellos dijeron, bueno, si continuamos con ese proceso, digamos, de incidencia política en el territorio, tenemos que pensarnos cómo se va a garantizar la renovación generacional. Entonces ahí cuando pues, digamos, logramos entrar al territorio, obviamente con el aval de las demás comunidades, y iniciamos un trabajo muy interesante con los niños y con los jóvenes. Entonces vamos a ver un poco el video para que veamos. Estas 5 poblaciones guardan en su historia las huellas del conflicto armado colombiano, donde el destierro y la violencia han dejado marcas que necesitan ser reconocidas y reparadas por la sociedad que ha olvidado que también son humanos. Actualmente, las problemáticas más visibles se relacionan con la recepción de servicios en educación, salud y propiedad de las tierras que habitan. Sin embargo, el empuje de sus gentes ha contribuido en la organización de asociaciones que tienen la capacidad de adelantar proyectos productivos y crear una estructura sociopolítica en su interior. Entre palmas y líneas se percibe la lucha por el reconocimiento de la propiedad de sus tierras, la preservación de su seguridad alimentaria y el reconocimiento pleno de su condición de víctimas. Así, la Escuela de Ciudadanía se vincula al contexto como una propuesta alternativa que se apoya en la educación ciudadana y se fundamenta en el pensamiento crítico y reflexivo, que permite la generación de roles activos y participativos dentro de las dinámicas de las comunidades. De esta manera se busca visibilizar y promover la ciudadanía de jóvenes y niños. Teniendo en cuenta que la participación activa de los niños, niñas y jóvenes es fundamental para los procesos adelantados al interior de los colectivos, la escuela acude al arte, en este caso al teatro experimental y a la creación colectiva como medio de expresión que permite la manifestación del pensamiento, las sensaciones, emociones y, claro, las vivencias de cada uno de ellos, permitiendo de paso la generación de procesos de creación basados en su cotidianidad, su pasado y la necesidad de un mejor presente. ¿Sí? Bien, entonces, emerge la Escuela de Ciudadanía como un proceso, como lo decía Camilo, dado hacia la participación política de los niños y niñas y jóvenes en el territorio. Sin embargo, el medio para el alcance de este objetivo se constituye a través del cuerpo, y es el teatro experimental una de las apuestas que nosotros encontramos como un elemento de mucha fortaleza para empezar a trabajar la incidencia sociopolítica de los niños en la región. Ustedes, supongo que en la conferencia anterior un poco contaron qué era el teatro experimental, ¿cierto? La apuesta del teatro experimental y la creación colectiva. Entonces, la creación colectiva pues, nos permite, como hecho fundamental, trabajar desde las improvisaciones. ¿Qué pasó? Cuando nosotros llegamos allá a los Montes de María, pues no quisimos indagar sobre qué sabían los niños acerca de lo que había pasado en su territorio, sino qué era lo que estaban sintiendo frente a lo que había pasado en su territorio, para luego empezar a construir, ¿cierto?, esto que al final iba a ser una obra de teatro, y aquí fusionamos un poco a Augusto Boal para luego hacer un teatro foro al final.
¿sí? Pero partimos del cuerpo como elemento fundamental para entender lo que los niños y jóvenes pensaban acerca de toda la historia y incluso la actualidad en su territorio, las dinámicas sociopolíticas de su territorio. Este fue un ejercicio bien interesante porque pues ahí es cuando uno empieza a entender que el cuerpo sí tiene memoria. Teníamos niños muy pequeños, desde los 5 años y jóvenes, no sé, entre 18 a 26 años en promedio. Los más grandes, efectivamente, cuando trabajábamos improvisaciones, los más grandes inmediatamente reflejaban hechos de violencia. Entonces, cómo tuvieron que salir huyendo de sus corregimientos, de sus municipios, cómo se escondían cuando escuchaban las ráfagas, cosas de ese estilo eran las interpretaciones que los muchachos hacían. Y los más pequeños, digamos que no reflejaban hechos de violencia tan contundentes, tan directos, pero sí lo que hacían era reflejar unas sensaciones y unas emociones que nosotros después, en una lectura muy juiciosa, encontramos como el resultado de la herencia corporal que ellos cargaban perdónenme la redundancia, pero por la carga emocional de sus familias. Entonces ellos sí eran el resultado, una herencia corporal de lo que había pasado en los Montes de María y en particular en sus territorios. Bien, aquí también quisiera indicar un elemento, y es que cuando iniciamos el ejercicio, un poco como de empezar a observar la historia misma de las comunidades, nos damos cuenta que lo que escuchábamos de los mayores era casi que lo que replicaban los niños y los jóvenes, ¿sí? Entonces casi que las historias o la historia de la comunidad era algo naturalizado y tenía una sola perspectiva o una sola visión. Cuando, como dice Heidi, empezamos a indagar sobre lo que ha pasado en el territorio, en la historia de las comunidades, desde la perspectiva de los niños y los jóvenes, encontramos que habían múltiples visiones de ese mismo hecho histórico, ¿sí? Entonces justamente encontramos una riqueza en perspectiva de lo que la comunidad estaba construyendo, ¿sí? En una perspectiva diferente. Eso mismo nos permitió entender que el proyecto que la comunidad estaba como elaborando, digamos, en su idea, repito, de permanecer en un territorio, no solo se podía construir desde una visión autocéntrica, sino que era efectivamente el reconocimiento de estas perspectivas de los niños y de los jóvenes, era lo que en últimas permitía fortalecer ese proyecto, digamos, de comunidad. Entonces creo que en ese punto encontramos una fortaleza para aportarle al proyecto de la comunidad como tal. La creación colectiva tiene 4 momentos importantes, ¿sí? Sin irnos tan anárquicos como lo es Hugo y Sebastián. Las 4 fases de la creación colectiva parten de las improvisaciones, luego vienen las mesas de trabajo, la investigación, perdón, luego las mesas de trabajo y por último viene la elaboración del texto para luego presentar, bueno, vuelven a hacerse unas improvisaciones pero ya con una información, el cuerpo cargado de una información mucho más amplia y finalmente la elaboración del montaje. En esta primera parte no quisimos indagar absolutamente nada, solamente lo que pasaba con el cuerpo de los chicos. Y esto, como dice Camilo, nos arrojó una información de muchas fuentes, ¿sí? Y cómo las expresiones, los sentimientos, las emociones, la geografía corporal, ¿sí? Incluso la geografía del olfato, ¿sí? ¿Qué pasaba con eso? Y es que los niños recordaban olores, por ejemplo, que para nosotros era un asunto muy curioso, ¿sí? Porque eran olores propios de su tierra, que los que ya no habitaban recordaban cómo olían sus territorios anteriores. Entonces empezamos a descubrir cómo el cuerpo realmente tenía una serie de factores que nos permitían pensar que él mismo hablaba sin necesidad de que el lenguaje hablado lo hiciera. Entonces fue, digamos, una fase bien interesante y en la que más nos detuvimos. A continuación vamos a ver las fases y finalmente les contamos cómo fue el proceso de escritura. Yo pienso que es importante para que los niños no cojan mal camino y así vayan cogiendo un camino que es debido, no ese que de las drogas. Entonces, la obra de teatro también para que los adultos también vean el trabajo que nosotros hacemos y los padres y todos vean todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que nosotros hacemos y valoren los derechos y los deberes de los niños.
Para esta primera parte de la escuela se desarrollaron 5 fases. El tema principal que se abordó fueron los derechos de los niños y las niñas, ya que se observó una falta de conocimiento y la vulnerabilidad de los mismos. De igual forma, emergieron 2 subtemas: memoria histórica y defensa del territorio. Fase 1. Improvisaciones. A partir de juegos teatrales, rondas, canciones y dinámicas corporales, se dio paso a la sensibilización. Sensaciones, emociones, reacciones de los niños y jóvenes se expresaron poco a poco, y a través de videos, cuentos e historias relacionadas con los derechos de los niños, se fue abordando el trabajo corporal. Fase 2. Investigación. En este espacio se dio vida a la ruta de la historia. Este fue un cuaderno viajero en el que los niños y niñas consignaban en forma de diario los acontecimientos más importantes relacionados con sus derechos y su historia. Esto permitió crear en los actores nuevas emociones, ideas y formas de expresión, y dar lectura a los hechos más significativos cercanos a su realidad. Para esto, los niños se acercaron a investigar con algunos miembros de la comunidad, líderes, abuelos, familias, entre otros. Fase 3. Mesas de trabajo. Fue un momento de diálogo entre los niños, niñas y jóvenes. Con diferentes encuentros lograron intercambiar historias, hacer preguntas y ampliar su visión sobre los acontecimientos vividos en su comunidad. La base de este momento fue la ruta de la historia y la reflexión acerca de cómo ellos percibían sus derechos. Yo y mis compañeros hicimos una toma donde mostramos a nuestros demás compañeros donde tenemos que respetar los derechos de los niños, donde mostramos que los niños tenían sus derechos, como por ejemplo a la salud, a la familia y a la educación, porque como podemos ver aquí casi no se da mucho eso. Entonces nosotros queríamos llevar como eso a cabo para que las personas reflexionen. Fase 4. Elaboración del texto. En este punto, la escuela asignó un rol protagónico a los jóvenes de cada comunidad, propiciando diferentes encuentros en los que se compartían las historias hasta el momento desarrolladas y así dar paso a la elaboración del texto escénico. Luego, los jóvenes compartían con los niños y niñas el libreto. Fase 5. Ensayos y fase de montaje. En esta fase, cada actor se apropió de su personaje, del texto, sus emociones y acciones físicas. A su vez, y con el acompañamiento de los profesores, se diseñó la escenografía y el vestuario. Finalmente, se dio vida a la muestra teatral construida por cada equipo. Hubo un foro en el que participaron distintos miembros de la comunidad y se escucharon sus percepciones sobre el proceso y la puesta en escena. La escuela Ciudadanos y Ciudadanas Construyendo Territorios de Paz, en búsqueda de sus propósitos, encuentra el apoyo y acompañamiento de la Corporación Desarrollo Solidario, quienes por más de 20 años han trabajado por la dignidad y el respeto de los habitantes de los Montes de María. Entre ellos, resaltan la importancia de trabajar con las nuevas generaciones en la defensa de sus derechos y en su reivindicación como ciudadanos. Bien, respecto a digamos, ya la fase digamos, de escritura que implementamos en el trabajo con los niños y con los jóvenes, según se marca en teatro experimental, educación colectiva, se empieza a hacer todo el tema de investigación o la fase de investigación, y nosotros le denominamos como la ruta a la historia, y eso lo trabajamos particularmente con un cuaderno viajero. ¿En qué consistía ese cuaderno? Y era que cada niño, de acuerdo a las diferentes comunidades con las que estamos trabajando, se llevaba su cuaderno durante unos días, y teniendo en cuenta unos temas que habían emergido en la fase anterior, los niños empezaron a indagar sobre eso y lo que había sucedido, ¿no? Entonces hablaban con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con sus compañeros, y lo que tenían que hacer era empezar a escribir la información que empezaron a recolectar. Luego de esto, iniciamos un proceso de, digamos, como de comunicación o de socialización con los mismos niños, y es la fase siguiente, que es la fase de mesas de trabajo. Aquí, pues efectivamente, logramos que los niños, a través de sus cuadernos viajeros, empezaran a compartir la información que habían encontrado en sus comunidades. Repito, teniendo en cuenta unos ejes temáticos pues, que habían salido del interés propio de los mismos niños.
Esta fue una fase bien interesante en la medida en que cuando nosotros empezamos a leer las bitácoras de los niños, pues encontramos unas historias, pues digamos, pues para uno muy conflictuantes, o sea, que lo llenaban y lo cargaban a uno también de unas emociones, pues para uno no es fácil que un niño esté escribiendo que a su mamá le pasó X cosa, que a su papá le pasó la otra, que a su hermano lo mataron, o sea, cosas que para nosotros eran muy, muy difíciles de manejar, y que ellos fueron encontrando, digamos que en medio de esa indagación. Luego de ello, tuvimos que hacer un diálogo pues, colectivo con niños, padres, con los abuelos y demás, porque muchas historias que se tenían ocultas en las comunidades emergieron en medio de este proceso. Fue la parte más difícil, porque fue la confrontación entre lo que ellos percibían de su situación frente a lo que ya realmente había sucedido. Entonces, de igual forma se encontraron otras historias mucho más positivas y más alegres, pero como hecho, digamos que para nosotros fue impactante en términos de la escritura, fue encontrar esas historias que ellos mismos indagaron y que resultaron ser motivo de muchas emociones y sensaciones para la comunidad entera. Cuando yo hablo de comunidad les estoy hablando de unos corregimientos que no superan 60 o 70 personas, son veredas muy pequeñas. Y en la que todos saben qué fue lo que pasó, pero se tiene oculto porque es mejor que el chiquito, que el joven no sepa, ¿sí? Esa fue una fase, digamos, importante en medio de la escritura, y luego volvimos a hacer un trabajo corporal. Juntamos lo que habían encontrado en el cuaderno viajero junto a las primeras improvisaciones para enseguida volver a hacer un ejercicio corporal que finalmente iba a fijar el texto final de la obra, ¿sí? Ahí ustedes pues encuentran en el video que se habla mucho sobre derechos, pues porque fue una de las primeras fases y escuelas que trabajamos. Hemos trabajado varias, derechos de los niños, economía campesina, seguridad alimentaria, medio ambiente sano. Pues debemos recordar que los Montes de María está llena de palma de aceite, entonces esta palma impide la diversidad de cultivos, lo cual hace que la dignidad de los campesinos en este momento se vea muy afectada en términos de su vida cotidiana. ¿Sí? No hay economía campesina, pero tampoco hay un buen vivir, entonces es lo que se está reclamando. Finalmente salieron obras diversas, en 7 comunidades salieron obras que iban unas desde la violencia del conflicto armado hasta problemas que los niños encontraban como que eran muy de ellos y que los adultos no les paraban bolas, por decirlo de alguna manera. Entonces, al final confrontamos los textos con los padres, creo que fue lo más difícil. ¿Sí? Porque los niños empezaron a manifestar una cantidad de situaciones y cosas que para ellos fue muy confrontante. Luego hicimos un foro al final en cada una de las comunidades. Recuerdo bastante la molestia de uno de los líderes comunitarios al ver que los niños estaban actuando una situación que para ellos había sido muy dura. Entonces tuvimos que hacer una mesa de diálogo y de concertación con la comunidad, un poco con la necesidad que los niños fueran escuchados en ese momento, porque todo lo que se trabajó allí pues, fue producto de la invisibilización que los adultos habían tenido con los jóvenes y los niños. Esto es como el proceso. Es importante pues, para nosotros mencionar que el teatro experimental se constituye en elemento fundante de la Escuela de Ciudadanía, que no concebimos trabajar esta escuela sin el ejercicio corporal, porque no trabajar además que son niños muy corporales también, ¿sí? El tema de la champeta, el bullerengue, los sonidos, los tambores, está muy vivo en ellos. Entonces llegar a hacer una escuela de ciudadanía con tablero y no sé con qué otros recursos creo que no funcionaría. Eso es como lo que les podemos contar. No sé, Cami, ¿quieres algo más? No, como un elemento para terminar, pues digamos decir que todo el proceso, digamos como ha tenido un efecto muy interesante, y es que dentro de las agendas de discusión que tienen las comunidades y también dentro de los mismos proyectos pues, que tienen a nivel gubernamental, pues se ha
empezado a debatir el tema de la infancia, ¿sí? Sobre todo el tema de la formación en términos de lo político y también que tenga una incidencia, obviamente, en términos de la educación de las comunidades, ¿sí? Decía, iniciando un poco la conversación, era que antes parecía que era un tema muy residual, ¿sí? Como muy actividades, digamos, tangenciales para los niños, pero que no tenía un efecto directo sobre las agendas, digamos, de las comunidades. Hoy tenemos pues, digamos, la experiencia de varios líderes de las comunidades que han tenido, digamos, incidencia dentro de las alcaldías de María la Baja, de Zambrano y de otros municipios, y que han colocado sobre la mesa de los alcaldes y los proyectos de desarrollo el tema de infancia. Entonces creemos que es un proceso que ha sido muy largo, muy difícil por muchas razones, pero que en términos digamos, de la ganancia, de la formación misma, del aprendizaje colectivo, porque también ha sido para nosotros un trabajo interesante y también un aprendizaje, digamos que ha contribuido de forma bien importante. Entonces creemos pues que se ha recorrido un camino interesante, pero también hay mucho que hacer. Bueno, agradecemos la presentación de Heidi Camilo. Abrimos el espacio para conversación, preguntas, inquietudes. No sé si se ha perdido alguna cosa más, pero ¿cómo ustedes fueron recibidos en primer momento por estas comunidades para tratar de asunto tan difícil? Ha contado en un cierto momento, mas la comunidad sabía que iba a hacer un trabajo sobre esa temática, y cómo fueron recibidos para exponer eso, porque ustedes no son de allí, ¿no? Eso, ¿cómo era esa recepción? Bueno, lo primero que hicimos, allí hay una ONG que, pues, digamos, con la que tuvimos un primer diálogo en la que ellos manifestaban la necesidad de trabajar el tema de infancia y jóvenes. Evidentemente no es fácil entrar a las comunidades. Lo primero que hicimos fue hacer unas mesas de diálogo con las comunidades, pues a modo de consulta, sobre lo que querían trabajar, las necesidades que tenían en el territorio y si ellos estaban de acuerdo o no con que nosotros iniciáramos ese proceso. Esto tardó más o menos unos 6 a 7 meses, las consultas, los diálogos con las comunidades y la aceptación fue de ellos. Los temas que ustedes ven que nosotros trabajamos emergen de las necesidades de las comunidades campesinas. Nosotros no tuvimos ninguna incidencia en la elección de los temas a trabajar. Se dio, digamos, a manera, fue participativa, ¿sí? Y con previo, pues digamos, con el permiso de ellos, porque no es sencillo, ¿no? Esos son comunidades que pues han sido extraídas y afectadas. Llegan muchos investigadores también a hacer artículos y a hacer ponencias como nosotros. Pero que van y hacen toman una fotografía, hacen 3 o 4 encuestas y después no vuelven a los territorios. Entonces el afán de las comunidades es que haya un trabajo que sea efectivo, que les permita realmente ese buen vivir que ellos están buscando. Nosotros en este momento, y hablando de cuerpos, ¿sí?, pues hay una carga emocional enorme con respecto a la comunidad. Uno casi que se enamora en el sentido platónico de los procesos y también siente una responsabilidad con ellos, ¿no? No es como llego, hago una escuela de ciudadanía y me voy a otro lugar a ver si me dejan entrar y yo sigo escribiendo artículos y libros. No, el asunto aquí es distinto. Y ha sido un proceso horizontal, que eso es bien bonito. No ha sido tan vertical, no ha sido vertical en ningún momento. Y pues digamos que preponderando siempre las necesidades y los intereses de las comunidades. Una cosa que quisiera también anotar y es que si bien el trabajo estaba centrado en niños y jóvenes, lo interesante del proceso es que de forma permanente siempre habían líderes de las demás comunidades. Entonces ellos mismos iniciando tuvieron como un papel un poquito pasivo, como distante, ¿sí?, como de acompañantes, pero a medida que íbamos digamos, como desarrollando el proceso,
ellos se fueron vinculando, tanto así que varios de los líderes se involucraron dentro de las obras de teatro. Entonces eso también nos permitió pues garantizar que el trabajo se hacía de forma honesta, que no, evitando siempre el tema del manoseo, ¿sí? De la información, ¿sí? Nunca sacamos información para otros fines que no fuesen obviamente particulares a la comunidad. Entonces de ahí la intención de hacer Teatro Foro, porque es el producto del trabajo con los niños y los jóvenes el que se presenta a la comunidad, ¿sí? Entonces creo que eso hizo que la relación con Misa Heidi fuese más vertical, perdón, más horizontal, más horizontal, y que generara confianza, digamos, mutua. ¿Sí? Yo quería hacerles una pregunta y pues relacionado con el tema de la escritura, en el caso de la experiencia que nos comparten de la Escuela Ciudadana, el lenguaje escrito cumple un papel en términos de propiciar una serie de reflexiones y una serie de memoria en relación con esa apropiación de lo que fue ese contexto político que vivieron ahí en María la Baja, y además en un contexto un poco como de silencio que se tenía para con los niños, ¿no? Tengo dos inquietudes. Una, ¿qué sentido adquirieron esos textos que ellos produjeron, esos resultados, tanto para ellos, o sea, todo ese ejercicio de construcción y de creación, como para los otros actores de la comunidad, es decir, los adultos y seguramente otro tipo de organizaciones, cosas de ese estilo, por un lado, y por el otro, pues ya han pasado años, no sé si ustedes han podido apreciar un poco si hubo como algunos efectos en la actitud y la disposición, por ejemplo, para realizar alguno de estos pasos que ustedes involucraron en la escuela, si hubo algo que los impactó, que ellos han seguido como desarrollando en relación con otros temas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, no me acuerdo cuál era. El sentido que adquirió este proceso de escritura, tanto para los niños como para los... Pues las obras, digamos que no fueron publicadas en ningún, aparte del blog de la CDS, que es la organización, las obras no quedaron consignadas, digamos, como hecho tangible en ningún lado, excepto los cuadernos viajeros los tienen las comunidades, allí pueden estar consignados, ahí están consignados los textos. El sentido que los niños, para mí, o es mi percepción, que para ellos tienen es enorme, no tanto por la escritura en sí misma, Javier, yo creo que el hecho de que de hacer teatro, ¿sí? Claro que se materializaba en el texto, pero el hecho de que ellos se presentaran y que fueran escuchados y que fueran un punto de atención para sus comunidades fue muy importante, fue muy, muy importante. Y la escritura, digamos que nosotros hemos tenido la intención de hacer una publicación de las obras de los niños, como no para nosotros, sino para dejarlos en las comunidades, que es lo que se acostumbra a hacer. Pero como todo esto tiene un tema de recursos y de financiación que nosotros en este momento no hemos podido obtener. Pero creo que para ellos sería importante porque allí en esos textos se materializaron historias incluso que no solo sobre el conflicto, sino sobre tradiciones campesinas, canciones, tradiciones que se han perdido, que parece que los niños ya no conocían, están reflejadas en las obras de teatro. Entonces, cuando sus papás veían esas cosas que ellos hacían cuando eran niños, pues para ellos también fue muy impactante. Entonces, creo que en ese sentido la escritura recobra vida y sentido para ellos. ¿Y la otra era qué? Lo del proceso, ¿sí? Sí, como que de pronto de ese proceso ellos han seguido reproduciendo o que les haya llamado la atención. Entonces, el video que ustedes acaban de ver es la primera parte o la primera fase del proceso. La segunda fase se centró particularmente en los jóvenes, ¿sí? Digamos, derivado de la primera fase, encontramos que, junto con la comunidad, que era necesario generar un proceso mucho más fuerte y mucho más, digamos, más continuo con los jóvenes, con la idea de que ellos aprendieran la metodología, ¿sí?
Digamos, ellos en la primera parte fueron participantes digamos, del trabajo. En la segunda fase, ellos recibieron más formación, digamos, sobre todo el tema pues de la metodología. Y en la tercera, y crearon una obra de teatro ellos mismos. Y en la tercera fase, ya ellos tenían que ir a sus comunidades como líderes y construir o desarrollar el proceso a partir de la metodología digamos, que se planteó. Entonces, digamos, fue como todo el proceso en los 3 momentos. Incluso este año hablamos con uno de los jóvenes y nos contaban que varios procesos se han desarrollado a partir del teatro, ¿sí? Entonces, que están haciendo el ejercicio de atraer nuevos niños al proceso y también implementar pues, elementos de teatro en todos sus momentos. Creo que lo importante de esto es que ellos se apropiaron del proceso. Ellos o sea, nosotros vamos, los visitamos, los queremos y está muy bien, pero son ellos los que siguieron por cuenta propia realizando el ejercicio, que me parece más valioso que si nosotros no estuviéramos la cosa no funcionara, ¿no? Ellos siguen en sus dinámicas y creo que han buscado apoyo, que eso ha sido importante pues por el tema de recursos. Allí las comunidades son muy lejanas unas de otras, el tema del transporte, la alimentación, eso es una cosa que para ellos puede afectar cualquier proceso. Entonces han tenido que buscar recursos, financiación y lo han conseguido. Entonces, y siguen haciendo procesos muy parecidos a los que estamos viendo. Claro, con otras dinámicas, pues porque los lenguajes y todo cambian, ¿no? Pero ellos se apropiaron de la Escuela de Ciudadanía. Entonces, eso es lo más positivo, creo yo. Ok. ¿Alguna otra intervención? Quando você falou, eles se apropriaram, os adultos da comunidade, porque muitas vezes, quando fazemos intervenções em muitas comunidades, há uma tendência de se colocar na criança o problema social que a comunidade vive. Historicamente, as crianças nunca resolveram os problemas sociais. Os problemas sociais se resolvem quando os atores que têm poder político se movem para resolver. Aí quando você fala que eles se apropriaram, qual foi o impacto na comunidade, em quem tem autoridade na comunidade? Porque as crianças não têm autoridade. Quem tem autoridade nas comunidades são os adultos, geralmente. Luis pregunta que si hubo un impacto en la comunidad, especialmente en los sectores que tienen autoridad un poco en relación con las decisiones, porque los niños, los jóvenes normalmente no tienen impacto, digamos, en las decisiones políticas, que hasta qué punto hubo un impacto con ese sector de la comunidad. En este momento yo puedo decir que el impacto pues fue tan importante que los líderes comunitarios permitieron el trabajo la continuación del trabajo con los chicos, y fueron los que en este momento gestionaron recursos para que ellos siguieran en el proceso. Entonces creo que el impacto sí fue no solo para los jóvenes y los niños, sino que los adultos notaron que el proceso finalmente para ellos era necesario e importante. Allí suceden otras cosas en medio del contexto, hay dinámicas como drogas, embarazo a temprana edad, bueno, otro tipo de situaciones. Cuando estos niños y jóvenes se meten al proceso de la Escuela de Ciudadanía y hacer teatro, pues parece que disminuyen este otro tipo de factores. Entonces hay un aval de parte de los líderes comunitarios y de parte de los adultos para que los chicos sigan en el proceso. No sé si doy respuesta, pero creo que eso es lo que entendí. También, pues lo decíamos hace un momento, digamos, dentro de las agendas que tienen los planes de desarrollo las alcaldías, se ha incluido el tema de la infancia, ¿sí? Digamos que digamos, a nivel nacional pues hay una serie de políticas pues, digamos, que han fortalecido el tema de la educación inicial, ¿sí? Todo el tema de primera infancia, pero que cuando uno llega a las regiones esos temas como que se difuminan, se van perdiendo. Afortunadamente, como lo menciona Heidi, digamos, para los líderes de la OPEDES, de la organización, el tema fue tan fuerte y tan diciente
que también se incluyó en las agendas de discusión que tiene actualmente digamos, en la región, ¿sí? En los planes de desarrollo territorial también hay una incidencia muy fuerte en el tema de infancia, ¿sí? No como un elemento obligatorio que deviene del gobierno, ¿sí? Únicamente, sino también como del sentir mismo de la comunidad, ¿ya? Entonces también hay apropiación pues, de la infancia y de los jóvenes como un tema fundamental. A propósito de lo que dice Camilo con los planes de desarrollo territorial, en este momento los jóvenes son los que están haciendo la consulta sobre el tema de infancia y educación. Entonces es muy positivo porque emerge un poco del proceso de incidencia social y política que han venido trabajando. Y ellos tienen una participación en este momento mucho más activa, yo diría que participación, porque antes no la tenían, dentro de la construcción de esos planes de desarrollo territorial que en este momento se están adelantando en María la Baja. Bueno, creo que este primer día de reflexión sobre modos como se entrecruza corporalidades y prácticas de lectura, de escritura, nos deja ver que cuando se involucra la reflexión sobre el cuerpo en relación con prácticas de escritura, hay no solamente muchas aristas para analizar la escritura que ya no se centran en el texto como un fin en sí mismo, ya no necesariamente la escritura como un acto que se termina, digamos, en una producción escrita, sino como hay una serie de procesos que dependiendo de las distintas aproximaciones, el canto, la danza, el teatro, muestran cómo la escritura, a la vez que se materializa en ciertos textos, también termina siendo medios, mecanismos para provocar participaciones políticas, para mirar otro tipo de experiencias a nivel de memoria, a nivel de historia, con unas profundas entramados culturales que muchas veces están naturalizados, pero que cuando se reflexiona sobre los modos como el cuerpo interviene e interpela esos modos de escritura y de lectura, empiezan a ser un poco cuestionados, ¿no? Empiezan a desnaturalizarse ciertos modos, ciertas técnicas que se han universalizado y muchas veces desde las cuales los procesos de alfabetización y los procesos de enseñanza de lectura y escritura han creado una especie como de deuda, ¿no? Es decir, como no dominas la técnica, no sabes leer y escribir. Creo que uno de los primeros balances que a mi juicio se pueden ir haciendo es como al ir involucrando el papel del cuerpo no como un objeto a través del cual se escribe o se lee, sino como un sujeto, como un elemento mediador para esa práctica de lectura y escritura, hay unos elementos profundamente culturales que le dan sentido a esas prácticas de lectura y de escritura en relación con las realidades de los contextos, no solo de niños, de jóvenes, de adultos, y no sé hasta qué punto muchas veces las técnicas y las metodologías de enseñanza, de lectura, de escritura o de apropiación de prácticas de lectura y escritura dejan de lado un poco el contexto y el correlato en el que en últimas esa práctica en sí misma adquiere sentido, ¿no? Resta agradecer a todos los participantes de la sesión de hoy e invitarlos para mañana a las 9 de la mañana para continuar en la segunda jornada de este coloquio. Muchas gracias.